Y estamos ya grabando. Gusto de saludarles a todos. Estamos en nuestra clase de Teología Contemporánea número 10. Este curso nos va a salir un poquito más largo, pienso yo que un mes más de lo que dura un curso comúnmente, son 2 meses. Este va a durar 3 meses. Porque hay harto que conversar, ¿no? Yo he querido darme el tiempo para explicarles lo mejor posible y recibir de ustedes también la retroalimentación, pues, sus comentarios. Estas últimas clases han estado bastante comentadas. Estuvimos mirando la teología de moral de situación la semana pasada, o ética situacional, y la teología de la secularización, o de la ciudad secular, de Harvey Koch. Estas dos teologías ya pertenecen a lo que nosotros denominamos las teologías radicales, ¿sí? Son teologías que nacen post 50, que tienen por supuesto arraigo intelectual e ideológico en los mismos teólogos contemporáneos del mundo europeo, pero cuya resonancia se siente bastante después del 50. No tenemos que olvidar nosotros que el contexto en que nace tanto la teología contemporánea ya de manera formal en 1919 con el comentario a los romanos de Karl Barth, y estas teologías radicales surgen en el contexto de crisis del siglo XX. Esa es una cuestión que ustedes nunca tienen que perder de vista cuando hacen teología, y las implicancias de este quehacer teológico están enmarcados dentro del siglo XX. Ustedes tienen que considerar que el siglo XX es un siglo de crisis. De hecho, cuando uno estudia la historia, los historiadores le llaman así al siglo XX, el siglo de las grandes crisis. Es un siglo contradictorio, ¿ya? Nosotros estamos viviendo en el XXI ahora, pero nuestra base y la mayoría de nosotros somos del siglo XX. Yo por lo menos, porque parece que tengo un poco más de años que ustedes, yo ya estoy pisando los 50 años. Entonces yo soy un tipo del siglo XX. Toda mi forma de ser, mi estructura mental, obedece a ese siglo de las grandes crisis. Es un siglo que vivió la gran contradicción del paradigma. Me refiero, pertenecíamos nosotros se supone, nuestra forma educacional, al paradigma de la racionalidad del siglo XVIII, con el siglo de las luces, la ilustración, el enciclopedismo, el hombre ilustrado, el pensamiento kantiano, la racionalidad. Eso es lo que está detrás de nuestra formación educacional, pero al mismo tiempo estamos viviendo nosotros un proceso de cambio en el siglo XX de paradigma, donde esa racionalidad se agota, ¿ah? O sea, claro, nosotros pertenecemos a una época donde el pensamiento racional es la base con la cual a nosotros nos educan, pero aunque nos están educando con eso, está fortaleciéndose un nuevo paradigma, se está instalando. ¿Y por qué digo se está instalando? Porque ese nuevo paradigma, que se denomina relativismo, ¿cierto? Ese es el signo post, ¿m? El signo post-racionalidad, ¿no? La racionalidad es el paradigma imperante del siglo XVIII en adelante, pero el siglo XX comienza a ser un siglo post, y que empieza eh, a contraponerse a este paradigma racional con una idea de relativismo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el paradigma anterior, la racionalidad, no logra darle respuesta a las personas. Se había planteado como una gran posibilidad para entender al mundo, para entender al hombre, su quehacer en la tierra, nuestras relaciones humanas, la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Porque para eso nos ayudan los paradigmas. Los paradigmas son modelos con los cuales nosotros interpretamos la realidad. Eso es un paradigma. O sea, un paradigma tiene un concepto de hombre, tiene un concepto de mujer, un concepto de la vida, un concepto de la muerte, un concepto del bien, un concepto del mal. Si incluye elementos religiosos, un concepto de la vida después de la muerte, de la razón de existir, etc. Bueno, Ideas del mundo, claro. ideas del mundo, eso es un paradigma. Y nosotros los seres humanos no vivimos sin paradigma, porque somos seres conscientes de nosotros mismos, y al estar conscientes de nosotros mismos, entramos inmediatamente en la problemática de que estamos perdidos en un planeta alrededor de
un montón de otros planetas y un universo que parece que no está poblado. Por lo menos no tenemos antecedentes claros de que hayan seres inteligentes como nosotros, si es que llamamos a esto inteligencia, eh, por lo menos cerca, ¿no? O que tengamos alguna real claridad de que lo hayan. Entonces, esta conciencia de nosotros mismos frente a esa realidad de que hay un universo gigante que no podemos abarcar, amerita tener un paradigma para poder entendernos. O sea, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué aquí se da la vida? ¿Y por qué esta vida es consciente? ¿Por qué sucede todo este fenómeno aquí con nosotros? Entonces, para no darnos un tiro en la cabeza, ¿cierto? O arrojarnos a un Debías risco, mandar a comprar un picarón. nosotros no vamos a poder vivir sin los paradigmas. Entonces, cada tiempo, de tiempo en tiempo, estos paradigmas han intentado dar una respuesta al tema del conocimiento y al tema de la verdad. ¿Cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo es posible llegar a una verdad? ¿Es posible llegar a cierto tipo de verdad? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, en la Edad Media era la fe. Era la fe y era Dios, la autoridad. Ese era el paradigma. La verdad era lo que decían los curas, era lo que decía la fe, la autoridad. En el siglo XVIII y ya del siglo XVI, esa autoridad y la religión fue desafiada. Entonces aparece la modernidad y se instala el nuevo paradigma que es la razón. Y tiene su proceso descollante en el siglo XVIII, con el siglo de las luces, y luego el enciclopedismo. El hombre tiene como elemento para encontrar esa verdad, ya no es la autoridad, no es Dios, no es la Biblia, sino la razón humana. ¿Ya? Y bueno, está toda esa etapa fuerte del siglo XVIII, siglo XIX y el siglo XX, del siglo del que somos nosotros, como yo le estaba diciendo a ustedes, todavía un siglo que vive en torno a la razón, pero que está cuestionando la razón. Eso es lo que estoy diciendo. El siglo XX se comienza a cuestionar la razón porque se comienza a instalar otro paradigma. Ya se empieza a dejar atrás este paradigma de la racionalidad, porque se piensa que a lo mejor la racionalidad no es una manera de explicar los problemas del hombre. ¿No? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué digo yo que va a cambiar esto? Porque resulta que la racionalidad humana no va a dar respuesta a las problemáticas del hombre. ¿Estamos? A nosotros nos toca vivir ese siglo, es así, por eso digo yo que es un siglo complicado y los historiadores le llaman el siglo de las grandes crisis. Y estas crisis parten por eso, porque la racionalidad no le da una respuesta al ser humano que sea concreta, que sea valera. De hecho, los primeros críticos de la racionalidad van a ser movimientos de origen marxista en las escuelas que se conocen como la escuela de Frankfurt, y la escuela, luego la escuela de Birmingham en Inglaterra. Son escuelas críticas y que nos dicen que la racionalidad del hombre en realidad es una racionalidad instrumental. Es una racionalidad que tiene malos fines, y esa es la cuestión rara. Entonces, es como una racionalidad irracional. O sea, somos capaces de crear cosas muy sofisticadas, pero para hacernos daño entre nosotros mismos. Y ustedes pueden ver que eso sucedió en el siglo XX. Pues tenemos dos guerras mundiales, eh, se ponen en crisis los modelos económicos para relacionarnos, tanto el capitalismo como los socialismos entran en crisis. Por eso que en este mismo siglo aparecen otras respuestas que son más extremistas en términos políticos, como son los nacionales socialismos, al estilo de alemán, al estilo de Italia, ¿no? Con Mussolini, pero son respuestas completamente extremistas y todas estas cuestiones pasan en el siglo XX, unas crisis tremendas. Y luego, después del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con una latente Tercera Guerra Mundial, en lo que nosotros denominamos la Guerra Fría, donde ambos polos del mundo empiezan a armarse para iniciar una guerra en cualquier momento. Ese es el siglo nuestro, y comienzan a haber protestas a esta racionalidad que se manifiestan en movimientos como los 60, el movimiento hippie, los locos años 60, y un montón de resistencias, la revolución de mayo del 68, con una aparición política nueva del mundo joven, una reconversión del marxismo. El marxismo se reconvierte durante el siglo XX
prácticamente 5 veces. Entonces, para que ustedes me entiendan, las teologías radicales, que son post 50, y la misma teología contemporánea en su etapa formal, 1919, desde el comentario a los romanos Calvar, nacen en este contexto del cual yo les estoy hablando, en un contexto de sospecha a la racionalidad. O sea, ¿el hombre es racional o no es racional? Parece que no, tal vez un poco, de manera instrumental. Es racional para hacer cosas malas, es una racionalidad irracional, instrumental. Por tanto, empieza a instalarse este nuevo signo, ya no racional, sino otro paradigma, el relativismo. Todo es relativo. No existe ninguna verdad, ninguna certeza. Eso es lo que estoy diciendo. Estas teologías radicales que comenzamos a estudiar la semana pasada, la teología de la moral de situación o situacional y la teología de la secularización, son radicales y están enmarcadas juntos con las otras que vamos a estudiar en este periodo complicado del siglo XX, el siglo de las grandes crisis. ¿Mm? Se cuestiona entonces desde este siglo esa racionalidad y empieza a aparecer este nuevo paradigma que no sé si está completamente consolidado. Hay detractores, hay un escritor de la segunda escuela de Frankfurt, que se llama Jürgen Habermas. No sé si ustedes han escuchado hablar de él. Les ¿El recomiendo. sociólogo Sí, o no? politólogo, sociólogo, Sí, filósofo, sí, he escuchado el nombre. pensamiento marxista, Mm. que es como la cara visible de la segunda parte de la escuela de Frankfurt, que ha sido la escuela, a mi parecer, post-marxista, o que comienza con el post-marxismo, más influyente del siglo XX, con personajes, ¿cierto?, como Horkheimer, la aparición del libro La industria cultural. Entonces son alemanes que reflexionan, son marxistas, que están dejando el marxismo, están queriendo reconvertir el marxismo, que abandonan Alemania, ¿cierto?, por la aparición del mundo nazi, y se instalan en los Estados Unidos y hacen una escuela de pensamiento ahí, eh, que se conoce como la escuela de Frankfurt. Hay personajes importantes como Benjamin Walter, Benjamin, por ejemplo, se están reuniendo todos los escritos de Benjamin, que escribió de todo, y está pero muy afamado su forma de ver la realidad. Pero todos estos critican la racionalidad humana como instrumental. Entonces no están tan de acuerdo en que el racionalismo sea la respuesta para entender la verdad, ¿cierto? Y para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Entonces, y se empieza a instalar este signo post, este signo relativista, que justamente se da como contexto para la aparición de estas nuevas teologías que nosotros denominamos hoy día teologías radicales y que son radicales. Entonces, cuando uno las estudia sin tener eso en cuenta, uno dice, bueno, estos gallos están todos locos haciendo estas propuestas teológicos supuestamente arraigadas de la Biblia que no tienen ningún sentido. Bueno, tienen un sentido dentro de ese contexto de cambio que experimenta el siglo XX, ¿ya? De un cambio de signo de lo racional al relativismo. ¿Sí? Ok. Ese es el contexto entonces. Ahora bien, ¿Nosotros, doctor, seguimos en relativismo todavía o no? eh, Ahora, año 2020. sí, pues bueno, eso estaba comentando, gracias, creo que me escapé. Hay una controversia porque hay personajes como este Jürgen Habermas, que es de la segunda escuela de Frankfurt, esta escuela tan relevante, que considera que realmente no podríamos nosotros hablar de un nuevo paradigma. No hay algo así como la posmodernidad, que sería, eh, digamos, el ropaje de este nuevo paradigma. No existe algo como eso, sino que él dice que realmente la posmodernidad es simplemente una extensión de la modernidad, pero no un nuevo paradigma. Pero es el pensamiento de Jürgen Habermas. Mucha gente piensa que el signo post es real y hay un nuevo Sí, que paradigma estamos en el siglo relativo. post, claro. ¿Ah? Entonces, por Justamente. ejemplo, ahí hay que estudiar los escritos de Lyotard, el hombre postmoderno. Lyotard, en la década del 80, escribe un libro que ya nos habla de que hay un hombre que es posmoderno, la condición posmoderna. Ya está hablando ya derechamente de que existe todo esto real y no es simplemente una extensión, como dice este posmarxista
Jürgen Habermas. Ahora bien, para que ustedes, déjenme extenderme un poquito en esto para que les ayude a ustedes. Lo que yo estoy diciendo es que, ¿por qué es tan importante este cambio? Y que no es una cuestión antojadiza que se le ocurrió al pastor Luciano o a alguna persona por ahí. No, no. Sí, es muy importante porque al morir un paradigma, si es así, se muere el relato que le da sentido a la vida y al mundo. Ese es el problema. Entonces, un paradigma es un paradigma porque tiene un relato, para que ustedes me entiendan, tiene telos, tiene un relato finalístico. Eso es un paradigma, tiene telos. Entonces, cuando se acaba, o cuando decimos que se acabó la racionalidad como paradigma, lo que uno está diciendo en el fondo es que se acabaron los relatos, o los relatos que le daban sentido a la relación humana ya no son creíbles, no sirven. Me explico. La racionalidad, la época de la razón, de la ilustración, tenía relatos que tenían finalidades, que te explicaban desde el principio hasta el fin, cuestiones que eran importantes para nosotros. Por ejemplo, cae como relato la ilustración, el hombre ilustrado. O sea, ¿cuál era el telos de la ilustración? Que el hombre había dejado la niñez y había llegado a ser adulto. Y por tanto, desde el siglo XVIII, desde la época racional para adelante, ya la consolidación del racionalismo, lo que íbamos nosotros a experimentar era el progreso ilimitado del hombre. Ese era su telos, ese era su fin. Y también, pastor, también mira la antigüedad, a Grecia y a Roma como concepto de filosofía, de conocimiento, ahí en el Renacimiento, digamos, Bueno, la época moderna la parte con época el moderna, Renacimiento gracias. que recobra el valor que tenían las piezas artísticas y los escritos Claro. filosóficos del mundo greco-romano. O sea, recupera Mm. todo ese discurrir filosófico, que es parte de la racionalidad humana, que se había perdido en la Edad Media por este exceso de este otro paradigma que era basado en un teocentrismo autoritario de la Iglesia Católica Romana. Pero como sea, el Mm. asunto es que ahí tú tienes un relato. O sea, ¿en qué se podían afirmar los hombres? ¿Cuál era el sentido de la vida del ser humano? Bueno, el hombre es un ser racional que ya está grande, que ya no necesita guía externa, no necesita una religión, un Dios que le diga lo que tiene que hacer, porque el hombre ya llegó a ser racional y por tanto lo que vamos a vivir es el progreso ilimitado del hombre. Esa cuestión se cayó en la entrada del siglo XX, con toda esta guerra, con toda esta crisis de la que yo le estoy hablando, se cae, se muere ese relato. No es cierto, el hombre no es adulto, el hombre no puede solo, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cae en Mm. tela de juicio y aparece este signo relativista. Bueno, el hombre racional es grande, es adulto, se la puede solo. Hemos avanzado, sí, claro, tecnológicamente, pero el hombre es adulto, es relativo, es decir, empieza a aparecer ese signo post, ¿ves? Porque se muere el relato. Pero también se mueren otros relatos que eran importantes en ese tiempo, como el caso del relato marxista. El relato marxista también tiene telos, es teleológico igual. ¿Cuál era su fin? El fin de la historia, porque ese era un relato. Ahí se le explicó a los seres humanos del pensamiento marxista que la historia humana iba a tocar a su fin, pronto. Ese es el relato marxista. La historia humana tiene un fin. ¿Cuál historia humana? La historia, según Marx, que es la historia de las opresiones. Toda la historia de la humanidad es una historia de opresiones, decía Marx. Ese es el Mm. pensamiento marxista. Así se debe interpretar la historia. No es como nos habían enseñado siempre que la historia es el desarrollo y el declive de las civilizaciones. No, 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 eso no es historia, dijo Marx. Esa es la novedad de él. Hace una interpretación distinta a la historia. No, no, no. La historia simplemente es la historia de los poderosos oprimiendo a los más débiles. Esa es la historia. Y esa historia va a acabar. ¿Por qué? Porque va a haber una revolución de los oprimidos, a los cuales llamó él el proletariado, eh, en contra de los opresores, que son los burgueses. Entonces, esta historia constante de la humanidad, de que unos poderosos oprimen a los débiles, se va a acabar. Ese era el telos del marxismo.
Entonces él plantea, junto a esta filosofía, una manera de conseguir esta utopía, que es lo que conocemos nosotros como un manifiesto comunista, en 1848, y se pone en marcha este ideario político, ¿no? Empieza a tener mucha fuerza en distintas naciones, y surgen incluso hasta partidos, como el caso del Partido Comunista, para llevar adelante todo este proceso. Los partidos revolucionarios obreros, en Chile hubo un partido, Mm. el Partido Socialista Obrero, fundado por Emilio Recabarren en 1912, y él mismo funda el Partido Comunista en Chile en 1922, Emilio Recabarren. Pero esta es la historia de México con la Revolución Zapatista en 1905, Carlos, creo, ¿cierto? Me da la impresión, si me corriges. Yes. Ok. Y con una serie de otras revoluciones en Hispanoamérica. Entonces, ahí tú tienes un telos, pues. Se iba a acabar esta historia de opresiones, pero ¿qué pasó? El marxismo fracasó. Fracasó el marxismo, fracasó su modelo. No funcionó. Entonces, se muere ese relato también. Esa esperanza que el hombre tenía en esa nueva posición también se muere. Y uno podrá decir, no, a ver, el marxismo es una cuestión incidental, ¿a quién le importará el marxismo? No, mis queridos alumnos. O sea, hay eh, hay tres movimientos que le han dado consistencia a la humanidad estos últimos 300 años. Que ustedes no tienen que perderse de vista ahí. Los últimos 300 años. Uno, el cristianismo, el otro es el existencialismo y el otro el marxismo. O sea, no hay, de mi particular punto de vista, no hay tres movimientos filosóficos con más poder que estos tres. El cristianismo, el marxismo, el marxismo y el existencialismo. Y está el marxismo, uno muy importante, que ha cambiado la configuración del pensamiento humano y sigue influyendo hasta el día de hoy. Vean lo que está pasando hoy día, ¿no? Porque si esta cuestión de no reconocer que lo que estamos viviendo nosotros en Estados Unidos, en países latinoamericanos y en el mundo entero, y es que una vuelta al marxismo, otra idea marxista, porque el marxismo es muy potente como idea, como utopía, pero no resultó. El siglo XX, y hoy día se insiste con él, se reconvierte, ha tenido 5 revisiones, como digo yo, durante el siglo XX, pero se murió como relato, por lo menos en el siglo XX. Vamos a ver qué pasa en el siglo XXI ahora. Pero el siglo XX se muere como relato. Entonces, ahí tienen otro telos, otro movimiento con finalidad que desaparece. Y evidentemente, Pastor, las mismas guerras mundiales también configuraron una nueva forma de pensamiento en las teologías radicales. Bueno, las mismas guerras, uno puede ver la guerra mundial, la primera, ahí se intentó ya volar desde el aire, aparecieron las primeras armas, los avances tecnológicos, científicos fueron bastante considerables. Si uno mira la Segunda Guerra, ya la bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, y o Bueno, sea que ya se podía andar en el mar, ahí con los submarinos, entonces yo creo que eso pero, también sí, genera otro cambio de eso, paradigma eso lo en la acabo de decir primera mitad antes. del siglo XX. Eso lo acabo de decir antes, porque eso pertenece al telos del iluminismo racional. O sea, el hombre es racional, pero de manera instrumental, que es lo que dijo la Claro. escuela de Frankfurt. O sea, el hombre es inteligente, es racional, pero crea cosas que son muy difíciles de hacer, que necesitas método para crear cada cosa. Tienes que lograr, para hacer una bomba atómica, tienes que dividir el átomo. O sea, el hombre llegó a dividir el átomo. O sea, ¿qué más inteligencia, qué más racionalidad? Pero la finalidad es crear una bomba atómica para matarnos entre nosotros. Entonces, es absurdo. Entonces, y eso se ha expresado en las guerras mundiales. Entonces, cae el telos de la racionalidad, de la ilustración. Cae el telos del pensamiento marxista y el movimiento cristiano también. Pierde como relato. Y es por esas razones que, y nosotros estamos viviendo esos resabios en América Latina, siempre llegamos más tarde, pero ustedes no olviden que en Europa se habla del postcristianismo, o sea, la secularización le ha dado durísimo al cristianismo en Europa. Entonces, como relato, como gran relato, el cristianismo también se cayó. Entonces, por eso les digo que no es cualquier cosa cuando yo les estoy diciendo a ustedes que este siglo es un siglo conflictuado y estas teologías son radicales y tienen propuestas radicales porque nacen en este mundo radical, el mundo de muchos extremos y de mucho desconcierto, desazón. Entonces, se instala
este nuevo signo post-relativista que la mayoría hoy día piensa que es un nuevo paradigma. Entonces, en ese contexto surgen estas teologías que nosotros llamamos radicales. Y ya la misma teología, de manera formal, con la aparición de la neoortodoxia en 1919, ya está en un campo de crisis. Por eso la teología neoortodoxa es también una teología de crisis. Mayormente a medida que avanza el siglo XX de las grandes crisis, estas nuevas teologías radicales son teologías más de crisis todavía. Y por eso se llaman teologías radicales. Bueno, nosotros comenzamos a mirar primero la teología de la ética situacional y luego la teología de la secularización, porque estas dos teologías tienen como los elementos centrales que nos permiten entender las siguientes teologías radicales. Entonces, la semana pasada estuvimos mirando esas dos teologías y yo creo que hagamos un pequeño repaso a eso, para que podamos avanzar con una más hoy día, o con la primera parte de una de ellas que es muy, muy interesante y se conoce como teología de la liberación, que no es lo mismo que Profe, teología liberal, ¿sí? mire una consulta antes de dejar para aclarar el concepto. Dice el cristianismo también se cayó. ¿A qué se refiere usted ese tema? Que el cristianismo dejó de ser confiable como la respuesta. Y caímos en crisis. Está cuestionado el cristianismo. Están cuestionados sus líderes, está cuestionada su finalidad también. Y esa es una cuestión real. Ahora, obviamente, había una esperanza en el siglo XX mismo, a través de una renovación de este cristianismo en movimientos novedosos, como el caso de América Latina. Me refiero al pentecostalismo, por ejemplo. El pentecostalismo es una de las novedades, porque ha venido a renovar todo eso que se perdió en Europa, pero en Europa claramente el telos cristiano quedó en el pasado, o sea, allá venció el secularismo, y por eso digo, hay lugares que son completamente postcristianos, como Francia. Francia, incluso hubieron muchos de ellos que quisieron poner la toma de la Bastilla como el año cero, o sea, ya no, ni siquiera usar el año cero, que era el nacimiento de Cristo, sino que hay muchos que son radicales en Francia que consideran que el año cero debe estar en la toma de la Bastilla, o sea, ellos son completamente postcristianos. Ojo, Chile copia mucho a Francia. Le encanta lo francés. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Eh? Pero eso no quiere decir Luciano, que haya desaparecido el cristianismo, no estoy diciendo eso, sino que como No, 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 el no, no. relato se pierde. Luciano, Sí, estamos claros, que me llamó la atención, entonces como Luciano, primera vez que lo eh, escucho, por lo mismo. Sí, y solo un Luci- segundito, Pastor Daniel, inmediatamente, solo para responderle a Carlos. Hay otra cosa interesante. Esto también que estoy diciendo yo no quiere decir que no haya un avivamiento, porque Europa sí está experimentando avivamiento y está experimentando avivamiento, por ejemplo, en iglesias históricas como el caso de la iglesia anglicana, en los sectores de la clase alta de la iglesia anglicana. Mira qué interesante, de la clase alta. Ahí hay avivamiento. Yo viajé varios años seguidos a Inglaterra, a la iglesia anglicana Holy Trinity Brompton, al movimiento que tenía Nicky Gamble, que se llama Alfa, que está en más de 50 y tantos países ese movimiento, y un movimiento del Espíritu Santo, con muchos milagros, manifestaciones carismáticas, y han hecho un impacto en Europa gigante, han tenido impacto incluso en América Latina. Entonces, también hay un avivamiento, pero yo digo que en términos generales, como gran relato, se cayó, y por eso es que tenemos un signo post-cristiano en Europa. Y es de esperar que eso no ocurra en América Latina, pero ojo, mira lo que estamos viendo en esta futura generación, el mismo caso chileno hoy día. Los chilenos que estamos ahora en este tema del cambio constitucional, muchos de nuestros cabros, sobre todo la generación joven, votó a prueba buscando nuevas respuestas a las problemáticas sociales en el mundo de la política, afuera de la iglesia, sin pensar en proteger la idea de libertad del cristianismo como fundamentales, equivocado o no, sino yendo más por la corriente secular. Entonces, si nosotros corremos riesgo en Chile, yo creo que sí. Cuidado con eso, ¿eh? Pastor Daniel. Pastor, eh, eh, a ver, antes que se me vaya la idea, en realidad, el tema del desfase de los tiempos con respecto a Europa y Latinoamérica y las vivencias en relación a lo que tú dices, Luciano, siempre Europa va adelantado a todo esto, a todas estas
Sí. visiones y prácticas. Pero, y lo hemos estudiado en otros años anteriores, y la verdad que no ha llegado eso con tal impacto como ha impactado Europa a Latinoamérica. Y Latinoamérica se mantiene una constante, a pesar de que en algunos sectores, yo diría las iglesias más conservadoras puede ser que quizás haya impactado un poco más, pero la iglesia latina, la iglesia del pueblo, la iglesia popular a la cual por lo menos yo participo, como que estas cosas las deja fuera de toda esta problemática, digamos, racional y pensante, y de toda esta cuestión teológica pensante, porque la iglesia del pueblo a la cual yo represento va más a la cosa práctica. Y cuando tú dices que hoy día Chile tenemos que tener cuidado porque la respuesta que viene y que se está buscando afuera tiene razón en un sentido, porque hoy día gran parte del pueblo evangélico chileno está buscando hoy día en el pensar, ha vuelto un poco más a buscar a Dios en la razón y no a la cosa práctica como por años lo ha hecho la iglesia pentecostal. Pero esto tiene que ver con una visión también escatológica, como todo, ¿cierto? El pensamiento evangélico está transversalmente, digamos, pensado, por así decirlo, con el tema de la esperanza, es decir, esa visión del pueblo pentecostal, ¿cierto? Que tú conoces muy bien, que Cristo vive aquí y ahora, o sea, es una cuestión inmediata, pero cuando relajamos ese pensamiento, entonces vienen toda esta incertidumbre y se empiezan a buscar otros como te dije yo, respuestas en otras cosas, en otros lugares y un montón de otras cosas más que vienen asociadas a todo este tema. Quizás me desvío un poquito, pero... No. Y a mí me parece que el razonamiento es completamente correcto y válido. Solo que yo lo que trato de explicar es lo siguiente, Pastor Daniel. Mira, Sí. ese Pero justamente... primero el tema del desfase de los tiempos entre Europa y Latinoamérica con respecto a las vivencias, y luego la respuesta de Latinoamérica con respecto a la práctica evangélica, que no toca a cierta parte del pueblo evangélico, como lo puede estar tocando algún sector de nuestra iglesia, con mucho respeto, sin ofender a nadie, por supuesto. No, está No súper sé si bien. me Mira, entiende. sí, solo quiero añadir algunos elementos. Respecto a los desfases, eso es porque hay una cuestión interesante. A mí me encantaría que ustedes estudiaran conmigo una asignatura que se llama Política y Pensamiento Cristiano en América Latina. Yo no puedo entender un poquito algunas cuestiones interesantes como la que les voy a comentar. El desfase que nosotros tenemos en América Latina respecto del pensamiento protestante se debe porque los europeos no quisieron hacer misiones aquí. Pues los europeos venían trayendo ellos un problema de religión, lo mismo que le estoy hablando. ¿Cuál era su problema de religión? El secularismo ya les estaba ganando a ellos por las guerras intestinas que tuvieron los protestantes con los católicos, los protestantes contra protestantes, y terminan ellos el siglo XIX, ¿cierto? Lo terminan con mucha sangre y mucha rabia contra la religión. Y con la aparición, por lo mismo, de lo que nosotros llamamos el ecumenismo. Por eso surgió el ecumenismo. Es el intento de mostrar una cara más amable del cristianismo y más unido en Europa. Eso fue, ¿ya? Entonces, en América Latina ellos no se metieron. ¿Por qué no se metieron? Porque ellos dijeron, bueno, ahí está el catolicismo. Y consideraron que América Latina tenía el cristianismo. Y nosotros seríamos una América Latina completamente católico-romana, a no ser porque esa forma no la respetó Estados Unidos. Y Estados Unidos consideró que el movimiento católico en América Latina no era cristianismo. Y vinieron los americanos y enviaron sus misioneros a América Latina y empieza todo este proceso de desarrollo de un cristianismo autóctono aquí dentro de nosotros con estos grandes avivamientos que aquí se expresaron como pentecostalismo. Entonces, es un poco respecto al desfase. Y ese es un antecedente, pastor, que hay que tenerlo súper claro.
vienen misioneros de Europa, pero vienen por el lado de Estados Unidos y comienzan acá su trabajo fuerte por el 1850, 1860, con la iglesia presbiteriana. Los metodistas empiezan a ser evangelizadores. Las primeras iglesias eran para atender los extranjeros. Y este gran fenómeno de evangélicos en Chile parte con el avivamiento de 1909. Más bien dicho, con el avivamiento de 1902 en la iglesia metodista. Hubo un avivamiento anterior en la metodista. Entonces, claro, venimos con un desfase. Es por esa razón, por la visión misionológica que tenían los protestantes europeos y por estas guerras que ellos tuvieron. Entonces no querían meterse en contra de los católicos ni los católicos en contra de los protestantes. Era la visión del europeo. Gracias a Dios, digo yo, que los americanos tuvieron la visión de venir y traernos otro tipo de movimiento que fuera un poco más vivaz. Ahora bien, sobre el segundo punto, que es muy importante, yo efectivamente considero que la vitalidad que tiene el movimiento evangélico chileno reside en su manera pentecostal. Por eso yo valoro mucho eso. Y siempre vuelvo a decir, la iglesia histórica en nuestro país es una iglesia que no es perfectamente histórica, salvo lo que ocurre con la iglesia luterana, que todavía hace su culto en alemán, que son iglesias de familias tradicionales. Pero las otras iglesias históricas están hoy día sostenidas por gente evangélica que ha migrado, sobre todo de movimientos pentecostales, a la iglesia histórica. Esa es una cuestión que es así. La iglesia histórica, con todo el respeto a Carlitos de una iglesia histórica, Carlos Mella, no es una iglesia evangelizadora, para nada. O sea, nosotros guardamos el cariño y el respeto por todo lo que hicieron hace 100 años atrás, pero lo que es claro que la iglesia histórica no crece. Esa es una cuestión así es. Los sectores que están creciendo, por ejemplo, hay un sector de la iglesia luterana hacia el sur, porque tiene un obispo hoy día, Alexis Salgado, que viene de la iglesia presbiteriana y es un tipo más evangelizador y tiene otra idea, ¿no? Pero Alex sí era de la Alianza, fue compañero de carrera mío en la universidad en Osorno. fue aliancista y estudió en el seminario presbiteriano. Entonces tiene una formación muy, muy interesante él y llegó a ser el obispo de la iglesia luterana, de la facción grande de la iglesia luterana. Pero no es la iglesia luterana de Santiago, la que está allá, de la obispa Isani Bruch, que ella, por ejemplo, es activista del movimiento feminista. Ellos tienen un vínculo con el nombramiento o preparación para pastores de jóvenes que son del mundo LGTB o son homosexuales, no tienen problemas con esas cosas. Y yo no los juzgo, yo pienso que están equivocados, pero no los juzgo. Pero lo que sí es categórico es que no crecen. No crecen. Entonces, esta vitalidad que hay en Chile la tiene el movimiento pentecostal. ¿Y es por qué? Por lo que tú estás diciendo, pastor Daniel. Porque es una iglesia que vive la hora, que es práctica, que no se mete con tantas cuestiones intelectuales y que está ahí. El tema que yo quiero agregar, los elementos de análisis, que esa es una realidad que va a cambiar y que ya comenzó a cambiar. ¿Cuándo? Ahora, en esta tercera generación. ¿Y qué es lo que yo he dicho? ¿Por qué razón? Porque todas las instituciones pasan por un proceso que es igual. Y esa es una cuestión reestudiada por la sociología de la religión. Y hay un caperuso que hizo análisis de eso, es Max Weber. Max Weber, uno de los estudios importantes que tiene es sobre el proceso de institucionalización de las organizaciones. Y él dice, todas las instituciones pasan por un proceso que es igual. Los grupos humanos primero se validan de manera carismática, dice. Ese es el primer proceso. Y Chile vivió ese proceso de validación carismática entre 1950 y 1909 y 1950. Validación carismática. O sea, uno puede decir, hablemos de la iglesia más grande en número de Chile, la iglesia metodista pentecostal, de donde es el pastor Daniel. ¿Por qué es válida la iglesia metodista pentecostal entre 1909 y 1950? Una iglesia pentecostal. Para que me entienda Carlos y para que me entienda Marta, es como la iglesia más grande de Chile, los más pentecostales, los más fuertes. Como ustedes también deben tener alguna así, no sé si en la asamblea u otra. Pero esa es aquí en Chile. ¿Por qué es válida esa iglesia? ¿Cómo se valida? Por sus líderes. Sus líderes antiguos, líderes carismáticos. Eso le da la validez, los milagros,
las conversiones en masa, el poder del espíritu, las transformaciones ahí, muy fuertes, entre 1909 y 1950, 1909 y 1950. La segunda etapa de la que habla Max Weber se conoce como etapa de tradicionalización. Y la Iglesia Metodista Pentecostal vivió su proceso de tradicionalización entre 1950 y 1980, según mi análisis socio-religioso de esta denominación, a la cual yo quiero mucho porque yo tengo mis raíces ahí. Así que para que ustedes lo sepan, a mí me gusta la Metodista Pentecostal. Yo canté esa canción y la canté del alma, así, pues vengo de ahí. Entonces, entre 1950 y 1980, la Iglesia Metodista Pentecostal, ¿cómo se valida? Por su tradición. Es una iglesia que tiene una forma de cantar, que tiene unos himnos, que tiene una forma de instrumentalización, que tiene una forma de vestirse, que tiene una forma de hablar. Han desarrollado un lenguaje y que se validan en torno a la cuestión de la obediencia. Sobre todo entre 1950 y 1980 es la obediencia. El tema fundamental es la obediencia. En la primera etapa no, por ejemplo, la primera etapa todavía son más protestantes, son disidentes y son revolucionarios todavía dentro de la sociedad, son fuertes. En esa etapa de 1950, cuando se tradicionalizan, adquieren cosas buenas y malas. 1950-1980 cambian estos elementos, esta trilogía, por una trilogía más bien de el silencio, la obediencia. O sea, usted, hermano, no diga nada, silencio. No diga nada, no critique, silencio. Y obediencia. Y algo que dijo el pastor recién, esperanza. La esperanza escatológica. Esa es digamos, son la trilogía cambia ahí. De disidente rebelde y protestante cambian a silencio, obediencia y esperanza. Uy, me acordé, qué bueno me acordé, pues hice un estudio largo hace años sobre esto. Entonces, y también por una cosa interesante, como esta es la época post Segunda Guerra Mundial y vienen las dictaduras militares, el militar es muy valorado en esta época. Y muchos de nuestros pastores metodistas pentecostales y de la evangélica pentecostal y de la pentecostal de Chile y el ejército evangélico fueron ex militares, carabineros, etc. Por eso se reforzó el tema del silencio, la obediencia, y por la llegada de los misioneros estadounidenses se afianza la cuestión de la esperanza escatológica. No nos metemos en la sociedad, no nos metemos en la política, ya habían tenido una mala experiencia por haber estado muy cerca del Partido Comunista, muy cerca del socialismo, antes del 50. Y bueno, y ustedes saben, pues ahí, para el golpe militar, muchos votaron antes habían votado por Allende, pero con todas las revueltas, los pastores y los hermanos dijeron, no, aquí no nos metemos más esto, y apoyan el portalazo. Consideran que la intervención de las Fuerzas Armadas, la dictadura, fue una respuesta de Dios a las oraciones de los hermanos que no querían que se instaurara en Chile un régimen marxista comunista, aunque los hermanos tenían la tendencia centro-izquierda. Entonces, ahí dejan la política y adquieren la esperanza. O sea, no, la cuestión escatológica. Y los problemas sociales y la política, no, Cristo viene ya. Está el tema apocalíptico ahí. Entonces, hasta ahí vamos bien, el pastor. El tema es que la tercera generación, en el análisis de Max Weber, y qué bueno que hicieron esta pregunta, porque esto es súper esencial para seguir entendiendo estas teologías radicales. Porque este proceso de institucionalización de la religión la pueden aplicar ustedes a los análisis de la historia de la Iglesia Evangélica en México, fácilmente, Colombia, Ecuador, a todos, porque es igual. Ustedes pueden ver los años y cómo se fue moviendo esto. De 1980 hasta acá, en este proceso de análisis de Max Weber, estamos en el proceso de burocratización. Porque así lo dice Max Weber. Primero, dice él, carisma, tradición, burocracia. De 1980 hasta acá es la burocracia. O sea, ¿por qué es válida la Iglesia Metodista Pentecostal? ¿Por qué es válida la Iglesia Pentecostal de Chile, la Evangélica Pentecostal? ¿Por qué es válida? Porque tienen personalidad jurídica. Y fíjense ustedes que los grandes crisis, los grandes problemas que tienen las grandes denominaciones de Chile, las más antiguas, son en torno a sus personalidades jurídicas. ¿Cuál es la válida? Las grandes peleas son los terrenos, los templos, las cuestiones económicas. ¿Por qué ese proceso de burocratización? Entonces, nosotros claramente en Chile, después de 100 años de historia de pentecostalismo, que es fuerte y que crece por lo que dice el pastor, que es vivaz, que no se mete en cuestiones intelectuales, que es una cuestión práctica, está en una etapa nueva de burocracia y que tiene otra característica. Da a luz en su tercera generación una clase nueva
de pentecostal que va a la universidad. Si ustedes tienen que entender que, por ejemplo, hoy día, estos son datos de Chile, no sé cómo estarán en México, pero en nuestro país, 8 de cada 10 universitarios hoy día, agarren este dato, porque tanto que hablan en contra de la educación, que la educación es mala en Chile, esa es una cuestión izquierdosa, tonta y comunista, ¿ah? Y de gente que no sabe, gente lesa. 8 de cada 10 universitarios hoy día son primera generación de profesionales. 8 de cada 10, o sea, 8 de cada 10, o sea, primera vez que van a la universidad. Yo, por ejemplo, soy segunda generación en mi familia de universitario, porque mi padre era profesional universitario. De evangélico, ¿no? No, de todo. Entonces, Ya. y la estadística evangélica está igual dentro de todo ello. Entonces, no es un dato menor para poder hacer los análisis, porque el hecho de que hay varias cuestiones que se pueden desprender de esto. O sea, si uno es primera generación de profesional, lo que uno desprende es que este profesional no es igual que el profesional que es segunda generación o tercera generación de profesionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo educarse con un papá universitario, escuchándolo todo el día, que ir por primera vez a la universidad. Ese es un problema también, que los cabros ya que van a la universidad sienten que se lo saben todo, porque es una característica del que va por primera vez. No es igual que el que ha sido formado antes, en su casa como profesional. Y por lo mismo, el que tiene el antecedente es mejor, tiene mejor lenguaje, tiene más vocabulario, tiene más herramientas, porque es así. Entonces, pero bueno, si uno va a este otro tema ahora, a la iglesia pentecostal, esta tercera generación se va a rozar con la filosofía, con el pensamiento secular y con todos estos procesos que sean fuera de la iglesia. Y esos procesos van a influenciar la iglesia. Bueno, yo les puedo decir que así fue en Europa, así fue en los Estados Unidos. Yo no veo por qué no iba a ser igual. Y para mí, por ejemplo, esto que pasó ahora en Chile, con este tema que de repente vimos que la mitad de nuestra gente y la mayoría jóvenes votaron por el apruebo. No estoy diciendo que esté mal, yo digo que está bien eso, pero que han dado prioridad a esas cuestiones sin saber temas sociales. Es una influencia de lo que han escuchado en el mundo secular y la universidad. Y fue más fuerte que lo que escucharon en su iglesia, que dijeron: ¿saben qué? Hermano, está bien, si nosotros siempre hemos tenido pobre entre nosotros, la Biblia dice que mejor cuidemos un poco más nuestras libertades, porque mientras tengamos libertades podemos cambiar las poblaciones. Ese es nuestro modelo no es la política. No fue suficiente. Algo parecido con lo que pasó en el pietismo en Europa, que los papás eran educados, hacían obras sociales, pero nunca educaban a los hijos. ¿Sí? Eso es. Y, partimos nosotros este curso diciendo eso. La teología liberal en Alemania surge de la generación hija del pietismo. Sus padres querían ir a todo el mundo a evangelizar. Y la maleta que se llevaban para evangelizar era la urna. Así hacían las misiones, ustedes saben eso, ¿cierto? La maleta de los misioneros era la urna. Pues saben que no iban a volver. Dentro de una urna se llevaban todas sus cosas. Y uno decía: la siguiente generación va a ser una generación que va a evangelizar a todo el mundo. No, pues porque esa otra generación no la prepararon, fue a la universidad y se convirtieron en los pensadores de teología liberal, que dejaron la escoba en la iglesia histórica. Entonces, claro, el hecho de que nosotros seamos una generación hasta aquí que ha sido piadosa, no quiere decir que la generación que viene necesariamente lo va a hacer, sobre todo si es que estos van a ir al mundo secular, si estos se van a ir justamente al mundo de las universidades. Entonces, nosotros estamos justo, Pastor Daniel, en ese proceso. Y claro, yo quiero invitarlos a lo siguiente. Mire, que me den este tiempo. Sí, por supuesto, comenten. Vamos a tener, yo creo, unos 25 minutos más de clase. Miren, les voy a mostrar, porque vamos a hacer un repaso, por lo menos un repaso de lo que vimos la vez pasada. Y que al analizar ahora los puntos de la teología de moral de situación, que es relativista, y de la secularización, empiecen a pensar en los jóvenes chilenos ahora, evangélicos. Quiero que ustedes empiecen a mirar esa lógica que tienen ellos para hablar, para debatir con la generación pasada.
que hagan ese ejercicio teológico, esta clase sería fantástico. ¿Ya? Pastor, vamos. El segundo punto era moral de situación, y la otra, ¿cuál es, por favor? Teología de la secularización. Ya, vamos allá entonces. Voy a compartir la pantalla. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, si nosotros hacemos un comienzo de una síntesis hasta aquí, de lo que hemos visto en la clase pasada, la antepasada, el concepto de Dios y el cristianismo han sido la base del desarrollo de la mejor de las civilizaciones humanas, la cristiana occidental. Estamos de acuerdo. Lo hemos dicho muchas veces. El abuso de la autoridad religiosa y la mala práctica de la fe han desarrollado filosofías racionales contrarias al cristianismo. Europa, lo venimos hablando. El mundo moderno se consideró adulto, quitó a Dios y la Biblia y entronó al racionalismo, paradigma del siglo XVIII. El resultado del racionalismo fue guerra, destrucción y la evidencia de los más profundos sentimientos de maldad humana. Siglo XX, de las grandes crisis. Parece que no funciona la racionalidad y aparece el relativismo. Teólogos modernistas y postmodernistas han elaborado teologías radicales que intentan hacer una suma entre cristianismo y racionalismo, dejando fuera a Dios y conservando la ética cristiana. Esa va a ser la cuestión central de las teologías radicales. O sea, ¿cómo rescatamos y qué rescatamos cristianismo? La ética. Pero Dios en un mundo moderno y postmoderno no le anda. Hay que hacer una suma de la secularización y de la ética cristiana, pero dejando a Dios afuera. O sea, la normativa de la Biblia, la autoridad de la Biblia, y se entronizan estas maneras radicales de ver la fe. ¿Cuánto influye en el pensamiento de nuestras futuras generaciones? Eso es lo que tenemos que ver. Pero la pregunta inmediatamente es, ¿se puede mantener los buenos principios? Es una pregunta que yo hago en este curso. ¿Se puede mantener los buenos principios cristianos o la ética cristiana dejando fuera a Dios? Yo creo que no. Ok, las teologías radicales que surgen en la década del 50, 60, se consolidan ya en el 60 por la escritura de los libros. En todas estas teologías hay una influencia de la secularización, el relativismo moral o moral de situación, y un exacerbado racionalismo para mirar a Dios. Por eso es que las dos primeras que yo estudio en mi curso son esas: la moral de situación de Fletcher y Robinson y la teología de la secularización de Harvey Koch. En este tipo de pensamiento, la Biblia no es elemento de autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La condición humana, su propia filosofía, su racionalidad y su contexto para ver el mundo. O sea, hay un giro hermenéutico. Cambiamos de la Biblia, que es la que pasa a juicio al hombre y su mundo, su contexto, para analizar la Biblia. Es al revés. Hay pensadores muy influyentes que van a ser la base de esta secularización y de esta moral de situación. ¿Quiénes? Nietzsche. Él dice Dios está muerto. Paul Tillich, panteísta, que nos dice no hay que tratar de probar a Dios porque eso es una tontera ya. Nosotros somos como parte misma de Dios. Dios y ser es una sola cosa, porque es panteísta, ¿no? Es más apropiado decir que Dios no existe, porque decir que Dios habita en nosotros al punto que casi es lo mismo, Dios y ser, entonces sería reconocer que realmente Dios no existe. Dietrich Bonhoeffer, que pasa una experiencia muy fuerte en Alemania con el mundo nazi, dice que el hombre y el mundo llegaron a ser adultos. Habló de un cristianismo sin religión, por lo que le pasó en Alemania. Estaba el luteranismo a servicio, o gran parte del luteranismo a servicio de Hitler, y de un mundo sin Dios. Y todas estas formas de racionalidad que ellos desarrollan van a ser la base de estas dos teologías. Entonces, vamos a la teología situacional, que vimos la vez pasada, rápidamente. Lleva los principios éticos de hombres como Barth, Bullmann, Barth, el existencialismo, Bullmann, la desmitologización, o sea, a la Biblia hay que sacarle los milagros porque esas cuestiones son mitos, y Tillich, que es un panteísta que dice que Dios, mejor decir que no existe, porque Dios y ser son lo mismo. Los principios teológicos son más existencialistas que puritanos, como era antes, o sea, mi situación, mi experiencia, mis sentimientos, mi amor, mi contexto. Antropocentrismo. La teología es más
neo-ortodoxa que ortodoxa, o sea, más basada en la cuestión del encuentro existencial del hombre con Dios que en los principios normativos de la Biblia, que era más propio de la Reforma. Aparece entonces el libro del obispo John Robinson, Honest to God, en 1963. Pero se hace famoso este movimiento con Joseph Fletcher, profesor de ética social en el Seminario Episcopal de Cambridge, Massachusetts, que publica en el 67 el bestseller Ética Situacional. ¿Cuáles son los presupuestos de esta teología situacional? El pragmatismo. O sea, ¿qué es lo que, aquí está mal escrito, qué es lo que es correcto? Lo que funciona. Por eso son pragmáticos. Entonces ellos dicen, el cristianismo tradicional no está funcionando. Lo correcto es lo que funciona. Entonces hay que ser pragmático en esto. Y si es necesario cambiar los elementos tradicionales del cristianismo, hay que cambiarlo. Lo importante es que funcione para el hombre moderno y posmoderno. Segundo, el relativismo. El amor es lo permanente, lo demás es variable. Un amor, por supuesto, no interpretado por la Biblia, como la misma Biblia interpreta el amor, sino el amor desde la perspectiva de mi propia experiencia. Un amor que lo mido yo, en mi experiencia. El positivismo, las afirmaciones de la fe son voluntaristas, no racionales. Tiene un positivismo respecto del hombre. El hombre todavía es adulto, puede tomar sus decisiones, no está en esta situación de pecado que habla el cristianismo tradicional. Si el hombre tiene amor, puede santificar todas sus acciones para la moral de situación. Y personalismo, como yo les expliqué en la clase pasada. El centro de la preocupación son las personas, no las cosas. Entonces es tremendamente individualista, porque lo que quiere es hacer sentir bien a la persona. Ok. Robinson dice que la vieja moralidad es deductiva, comenzando a partir de normas absolutas, eternamente válidas e inmutables. Claro, así es el cristianismo tradicional. Pero esta nueva moralidad se dice ser inductiva, o sea, comienza con la experiencia de la persona, para subrayar la prioridad de la persona sobre los principios. Raya para la suma. En la moral de situación no importa lo que diga la Biblia. Lo que importa es que la persona se sienta bien. Eso es importante. La vieja moralidad procedía de lo general a lo particular. La nueva procede de lo particular a lo general. Robinson ataca la ética cristiana tradicional por tender a ser antihumanista, o sea, porque no se pone en el lugar del hombre. El hombre tiene que sentirse bien. El hombre tiene que estar a gusto dentro de la iglesia. Hay que acomodar la iglesia al hombre. Y no al revés, el hombre no es el que tiene que acomodarse a la iglesia, porque el fin acá es que el hombre se sienta bien. La nueva moralidad enfatiza la situación, o lo que los filósofos contemporáneos podrían llamar la realidad existencial. Ven que ahí está Barth detrás, o el pensamiento de Kierkegaard, el pensamiento de Pascal, de Joan Marcel, de los existencialistas. Eso es lo que importa. Se dice que una acción es mala no según un principio, no lo que dice la Biblia, sino según la situación. Ahí podríamos ver si es bueno o es mala. Depende. Relativismo. En palabras de Robinson, nada puede llamarse malo por sí mismo. ¿Por qué? Porque habría que ver en qué situación está. Y ahí está el ejemplo que yo les di a ustedes en la clase pasada sobre este pastor que escondía a los judíos dentro de su casa. El criterio fundamental y único de conducta se dice ser no un código ético, la Biblia otra vez, sino el amor ágape, desinteresado y sacrificado. El hombre para los demás, como decía Bonhoeffer. El único mal intrínseco para Robinson y Fletcher es la falta de amor. Si un hombre tiene amor en su corazón, no importa lo que haga, porque el amor va a santificar todo lo que haga. Tiene una idea como si el hombre pudiera tener un amor que es perfecto, es decir, un amor fuera de la Biblia, sin el poder del Espíritu Santo, que son las cuestiones que enseña la Biblia. La ética cristiana clásica afirma que el fin no justifica los medios. Por el contrario, la moral de situación dice que el fin justifica los medios. O sea, es completamente contrario a lo que nosotros hemos entendido por cristianismo. Algunos graves problemas de la moral de situación o de la ética situacional.
al desligar la decisión moral de la autoridad de los mandamientos divinos y de un principio moral objetivo, o sea, asignarle objetividad y normatividad a la Biblia, la nueva moralidad amenaza constantemente en convertir el amor que la Biblia eh, está indicando como ágape, como un amor perfecto, divino, lo convierte en un amor erótico, o sea, un amor que tiene que ver con sensaciones personales, el sentir. ¿Qué dice Pablo? El amor por el prójimo está reflejado por la ley. No es una cuestión de uno. Los mandamientos. Ahí se ve el amor. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro se sintetiza en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, no hace nada indebido. Así que el cumplimiento de la ley es amor, según la Biblia. No tiene que ver el amor con una cuestión de mi propio sentir en el momento, que es lo que plantea la moral de situación. Y que es una cosa que yo comienzo a ver en esta nueva generación. Esta generación, sobre todo los más jóvenes. O sea, lo que siente, lo que ve en la sociedad, más que lo que dice el texto, más allá de lo que está aprendiendo en la iglesia. Al reducir todo el deber moral al amor ágape, la nueva moralidad no acierta a reflejar la responsabilidad del individuo ante la justicia en asuntos públicos y, en consecuencia, patrocina un enfoque sumamente subjetivo hacia la ética social. Y esta es una cuestión que nosotros estamos viendo fuertemente hoy día. Vean las calles. La manera en que la gente racionaliza los acontecimientos. Si una persona, ojo, es decir esto, lo que pasó, por ejemplo, aquí o lo que pasa constantemente con Carabineros. La gente no es capaz, por ejemplo, de analizar el mal que puede haber en una persona a la hora de enfrentarse a los Carabineros. Jamás va a mirar eso. Sino que lo que ve es que un carabinero, por hacer su trabajo, en una protesta, por ejemplo, donde le están cayendo cientos de piedras y palos, mueve el arma para un lado y le pasa a volar un ojo con un balín de goma. Yo estoy diciendo que a mí me gusta eso, no me gustan esas cosas. Pero lo que hace el millennial, sobre todo, esta generación que tiene esa forma de racionalidad, es que pierde la objetividad en asuntos públicos incluso. Porque su ética está basada en la situación. Están oprimiendo al pueblo. Oprimen a las personas. Y ese pensamiento está dentro de nuestra iglesia evangélica, claramente. Claramente. Ese es un problema. Entonces ustedes me dicen a mí, pero pastor, estas teologías radicales de la secularización, estas ideas de moral de situación, de Robinson, ni se parecen a las cosas que nosotros decíamos en la iglesia, pero ese no es el punto. Porque estas formas de teología están en el pensamiento secular, con el cual se educan nuestros jóvenes en la universidad. No es que en la universidad enseñen teología, sino que las formas de racionalidad adoptan estas maneras. Y ellos están en las universidades. Entonces, mi pregunta es, ¿la iglesia es más fuerte? ¿Podrá ser más fuerte que la educación secular? ¿Cuánto tiempo pasan los cabros en la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasan en la universidad? Adelante. Yo creo, Bueno, tiene, tiene mil sensibilidades. Yo creo que estamos al debe, ¿ah? Estamos al debe porque no estábamos preparados para esto. Yo creo que los grandes líderes o los grandes nunca pensaron en este cuento. No se prepararon. Yo creo que nos faltó Hubieron muy mucha poco. preparación. A lo mejor no tuvimos la respuesta, po. A lo mejor no tuvimos la capacidad de ver un poco más allá. Perfecto. Yo creo que eso fue lo que nos faltó. Nos quedamos muy encerrados en cosas a lo mejor no. Es que así funciona la iglesia, vuelvo a decir, pues eso la sociología nos ayuda a nosotros ahí. Pues, a ver, estamos en una tercera generación y nos pilló el momento. Pastor Daniel, a ver. bueno, hay varias cosas que yo tengo que decir al respecto en realidad.
primero salvar mi responsabilidad personal en el tema, digamos, Ya. por un lado. Luego, ver este tema desde el punto de vista generacional. Tú decías delante, nuestros cabros en las iglesias no están recibiendo las respuestas que tendrían que, digamos, dejarlos completamente satisfechos con respecto a las situaciones que se están viviendo en el día de hoy. Pero eso pasa por el tema de la preparación de los pastores. Quizás los pastores que van a los seminarios probablemente en algún sentido pudieran haber estado un poco más preparados para este tema, pero en las iglesias populares bajo ningún punto de vista, porque la temática o la preparación que los pastores abordamos en iglesias que son, digamos, hechas a pulso, por así decirlo, la dinámica va por lo que yo decía delante, por la cosa práctica, un convencimiento en la práctica digamos, de la enseñanza bíblica y teológica. Y soy reiterativo en eso, digamos. Pero hoy día las generaciones han cambiado y necesitan respuestas dentro de nuestras propias iglesias. Y ahí nosotros estamos al debe. Yo te digo, la gran mayoría de las iglesias pentecostales hoy día no están dando esa respuesta racional. Sí, la respuesta desde el punto de vista espiritual, el convencimiento del Espíritu Santo en la vida de las personas también alcanza a nuestros jóvenes y principalmente a nuestros niños. Ayer yo estaba en un programa, en una entrevista, y he escuchado a grandes personajes, entiendo su postura. Por ejemplo, mi preocupación es por la educación cristiana, la educación de los niños y la escuela dominical. Pero escucho a un Paul Washer decir que ¿quién inventó la escuela dominical? ¿Para qué se hacen las escuelas dominicales en la iglesia? Y escucho decir a un connotado profesor como te dijera yo, de la escuela de posgrado de la Alianza, decir que el mismo tema, o sea, ¿para qué está enseñándose las escuelas dominicales? ¿Para qué sirven? Entonces, bueno, ellos están desde afuera del país, de Chile, entonces yo pienso acá en Chile, se están legislando se están tratando de legislar hacia la infancia, hacia la primera infancia, la ley ESI, capturando, ¿cierto?, la parte más esencial de nuestros niños desde ese punto de vista. Y nosotros que somos cristianos y que somos evangélicos, que decimos creer y decir y practicar la verdad, no estamos preocupados de nuestros propios niños. ¿Cuántas iglesias hoy están preocupados de tener escuela dominical y de enseñarle a nuestros niños lo que tienen que aprender? Entonces, como tú decías, en algún momento se ha secularizado la iglesia. Los padres hoy ya se han dejado llevar, estos padres modernos, y han endosado la educación de sus hijos a terceras personas, llámense instituciones, nanas, quienes sean, ¿no? Y por lo tanto han endosado también esa enseñanza a la iglesia. Bueno, yo daba gracias a Dios cuando estaba en el templo, porque cada día domingo se podía abrir la puerta del templo y los niños llegaban a mi congregación. Cuando yo tomé la iglesia de mi padre acá en Puerto Montt, pudimos elevar el número de niños que llegaban, y hoy día tenemos virtualmente un gran número de niños teniendo clases de escuela dominical cada día domingo. Preocupado por eso, yo soy coordinador regional de CONAED en la 10ª región, preocupado de que las clases de religión se puedan dar. Ahora mismo estoy en campaña, esta semana he tenido entrevistas en varios medios de comunicación. Esta otra semana tengo una entrevista con el alcalde justamente para que la matrícula en la clase de religión se mantenga en nuestra zona. O sea, estoy dando una lucha por años con respecto al tema de los niños y al tema de la juventud. Entonces, por eso digo, salvo mi responsabilidad en ese sentido, sí. yo creo que en ese aspecto, bueno, hay muchos que están al debe, y creo que Pero las una cosa, juventudes van a pagar un gran lo van a pagar. costo, y la iglesia a futuro
va a pagar un costo en pero ese lo van a sentido. pagar. ¿Y sabe Yo por doy qué, gracias a Dios pastor? porque en mi congregación, Luciano, tú la conoces, hay cabros que están sedientos y me estrujan. Me están pidiendo todos los días, pastor, un tema, pastor, este tema, pastor, hablemos aquí. Los profes de escuela dominical igual, mi señora es profesora, yo soy profesor. Los mismos cabros me pidieron, pastor, ¿dónde puedo estudiar? Hay algunos que están estudiando con ustedes, otros están estudiando en otros institutos, pero en torno a esto, preparándose para ellos enseñar y para ellos mantenerse y poder proyectar también este pensamiento Pero que, por misericordia de Dios, yo le he proyectado en ese sentido, ¿no? no es fácil, pastor, porque mire, yo lo que quiero Sí, decir es yo que esta durísimo. cuestión no se trata ni siquiera de educar teológicamente a los pastores. O sea, sí, por ejemplo, lo que dice Carlos, necesitamos nosotros una generación de pastores que vayan al seminario, que estén preparados para dar respuestas. Sí, el problema es que tampoco tenemos tantos seminarios que sean equilibrados. Y muchos seminarios lo que hacen, te meten el hiperfundamentalismo en la cabeza y mandan una cruzada a los pastores a luchar contra los homosexuales y contra cualquier cosa que sea distinta a la iglesia. O está en el otro extremo, donde simplemente le meten marxismo, teologías liberales en la cabeza. Es muy difícil encontrar lugares donde uno pueda tener una información que sea buena, que sea, digamos, de todo el abanico de las teologías, y con una mirada pastoral. Es muy difícil, y ese es el gran desafío. Pues si tenemos que educar a nuestros pastores, sí, pero tiene que ser una sólida educación teológica, filosófica, pero desde una necesaria pastoral. Ese es un desafío súper grande. Y lo otro es que aún así, la andanada secular termina siendo una ola muy grande. No es lo mismo. Ahí, por ejemplo, nosotros siempre criticamos al gigante del norte, criticamos los Estados Unidos, pero los estadounidenses supieron cimentar una nación en los valores cristianos al punto de que eso se ve en la influencia política hoy día. Como sea, tiene republicanos que son re locos, estamos de acuerdo con eso. Pero mira a los demócratas que están con un estilo de vida, pero que es casi demoníaco hoy día. Cuestiones de la sexualidad, al extremo y todo eso. Pero tú tienes un país que se equipara en fuerza entre sus valores. Y aquí lo ven como algo tremendamente malo. Pero fíjate que el país se logra equilibrar. Pero nosotros, fíjate, nosotros llegamos a ser, con suerte, el 20% en Chile. El censo del 2002 dice 16%. Pero con suerte llegamos a ser el 20% evangélicos en Chile. Y la mitad ya están secularizados. Y en esta tercera generación. Entonces el desafío va a ser muy, pero muy grande. Por eso necesitamos nosotros orar por gente que reúne esas condiciones de una educación teológica Bueno, que sea equilibrada. ahí viene Luciano, la respuesta de 1909, el amalgama que hizo Sí, Huber, po, sí, 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 sí. teología y poder de Dios y poder del Tiene que Espíritu haber, Santo, tiene que haber avivamiento. que es el avivamiento que la Iglesia Metodista Pentecostal, al menos la Iglesia Pentecostal chilena, está esperando en este tiempo. Y no te olvides que la palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en ese Amén, sentido está hablando la Iglesia Pentecostal en Chile. amén, amén, No te amén. olvides Yo que estoy Dios con, va a traer respuestas sobre amén, nuestro amén. país. Yo estoy esperando eso, y lo creo firmemente. Yo, en serio, mis queridos alumnos, yo estoy convencido, quienes han estudiado conmigo estos últimos años, saben que yo creo que no hay otra salida para nuestro país que un tremendo avivamiento del Espíritu Santo. Tiene que ser un avivamiento para este tiempo, un avivamiento con pastores, líderes que tengan una sola educación teológica, sana, pastoral, pues no puede ser igual que antes, pero tiene que ser un avivamiento. O sea, esto no se arregla con conocimiento. No, esto no se arregla sabiendo las teologías. Esto se arregla con un mover del Espíritu Santo. Es el único que puede transformar los corazones de nuestros jóvenes. Entonces, este es un tiempo de orar, este tiempo de buscar al Señor y que se vean. Y miren qué interesante. Y termino con esto porque se nos fue el tiempo. No importa, pues, no, nos damos tiempo para poder conversar y eso es bueno. Pero fíjense que hay algo interesante. Quienes estamos en el mundo de la teología, en el mundo del pensamiento filosófico, somos los que tenemos que dar el ejemplo de una vida avivada. Eso es lo que no ha ocurrido antes y es lo necesario. Cuando nuestros jóvenes empiecen a ver hombres y mujeres que están tremendamente preparados, que son sólidos, capaces de pararse en el mundo político, en el mundo filosófico, en el mundo del saber, pero que son personas llenas del Espíritu Santo y emocionadas por la fe, yo pienso que puede haber un cambio gigante. Porque ese es el problema que hemos tenido nosotros. Y ahí un tirón de oreja. El tirón de oreja
para la iglesia tradicional, mayoritaria, es su excesivo pietismo y pentecostalismo irreflexivo. Pero la crítica para la iglesia histórica ha sido completamente dejada de su búsqueda del Espíritu Santo y de los avivamientos. Ha estado en un Olimpo, que es un Olimpo del conocimiento, etc. Entonces, que hay que converger a una cuestión, a un equilibrio que sea muy santo, porque si no, Chile no se salva. Y yo creo lo siguiente, y termino con esto. Yo creo que esta generación va a tener que tener su propia triste experiencia generacional. Va a tener una triste experiencia generacional. No están escuchando a los más viejos, con todos sus errores. Los más viejos tuvieron sus experiencias de milagro, pasaron por el desierto, saben lo que es la provisión del Señor, saben qué es vivir en la pobreza y lo que el Señor puede hacer. Esta generación es una generación altamente sentimental, una generación que cree en las utopías, que no escucha a sus mayores. Usted me dice, si tiene algo bueno, claro, son llamados por el Señor, tienen unas tremendas habilidades distintas a las nuestras. Dios los quiere usar, pero es una generación que no escucha. Es una generación que les gusta seguir su propia línea. Entonces van a tener que vivir sus propias malas experiencias. Yo oro al Señor que no sea así, pero lo que yo veo es que parece que la van a vivir. Y la tenemos a la vuelta de la esquina. Porque todo esto tiene que ver con esta cuestión política que nosotros estamos viviendo. Ahora se vieron los signos. Esto está para estudios sociológicos en religión, todo esto que está pasando. Bueno, mis hermanos, yo no les quiero quitar más tiempo porque son ya las 10:30, pero me da mucha alegría. Prefiero que nos demoremos un poco e invirtamos tiempo en escucharnos y opinar, porque eso es lo que le da riqueza al curso. Así es que quedamos hasta aquí hoy día. Que el Señor les bendiga. Les voy a mandar las diapositivas al WhatsApp para que las tengan, y subo la clase grabada también. Muchas bendiciones. Me voy a mi oración porque quiero estar en avivamiento. Chao. Bendiciones.